Shabbat Shalom, hermanos, amigos, saludos para todos los que nos sintonizan, nuestras enseñanzas. Bienvenidos a una nueva enseñanza, una nueva entrega de este tiempo importante que estamos viviendo, las fiestas de otoño. Así es, les saludo también, me agrego, saludar a cada uno de los que están en el norte, en distintos lugares donde nos oyen hoy, en este un nuevo Shabbat, ¿cierto? Donde vamos a ir a hablar y profundizar sobre las fiestas que estamos viviendo, un tiempo terminado, un tiempo de señales, un tiempo de cosas maravillosas. Ya dejamos, ¿cierto?, de Yom Teruah, ahora vamos a Yom Kippur, señales que el Eterno están ahí y las pone por perpetuidad. Entonces vamos a profundizar y ver cuál es nuestra posición. Se habla mucho, hijo, de que si la hacemos o no la hacemos, que ya no nos corresponde, pero para nosotros sí nos corresponde. El Dios de Israel es nuestro Dios, Él nos ha escogido y pide obediencia, y sus fiestas, las fiestas del Eterno, son señales poderosas que Él dejó, cosas determinantes. Entonces, eso queremos hoy, ser un aporte. Usted podrá seguir buscando, el Ruach del Eterno lo establecerá y lo llevará a eso. Pero ¿qué hacemos nosotros? El Señor nos llamó para abrir brecha junto a muchos otros, que hoy, con todo nuestro ser, queremos hacer aporte, ser un vehículo de aquello, y volver a los principios, a las raíces de quienes somos, a través de su palabra, a través de la convocatoria que Él nos ha dejado. Así es. Entonces, es un tiempo importante. Estamos más allá del conflicto, no, que esto es judaizante, que esto. Bueno, primero el concepto de judaizante, ¿qué es? ¿Qué es seguir la religión judía? Siempre les recalco esto, lo que estamos celebrando son las fiestas del Eterno. No es las fiestas judías, porque incluso hoy en día la religión oficial judía que existe en Israel, que nació desde Israel y alrededor del mundo, ahí tiene millones de practicantes. Ni siquiera ellos celebran las fiestas como dice la Escritura, porque cambiaron su formato para darle privilegio a cuestiones paganas. Hay fiestas que están mezcladas. Entonces, tampoco se trata de, es que eso es viejo, eso del antiguo pacto. Hay cosas que dice el Eterno que son a perpetuidad, que los hijos de Él son los que las van a guardar y a preservar. ¿Para qué? Para que a la posteridad, tanto ensayar algo, practicarlo una y otra vez cada año, ya sepamos qué es lo que nos espera. Las fiestas proféticas son eso, los oráculos vivientes. Entonces ya sepamos qué es lo que va a pasar y no nos intenten estafar ni engañar con lo que viene en el futuro. Exacto, eso es lo que marca, por ejemplo, estas fiestas de otoño. Las fiestas de primavera ya fueron ejecutadas, y quién tenía que ejecutarlas, de quién se hablaba, se vivieron, pero estas fiestas no. Así como Yom Teruah, el día escondido, el día de resurrección, el día de alegría, es un día poderoso, en donde el Eterno hace sonar su shofar para juntar a su pueblo, pero ahí es donde Él nos da una seguridad, donde es determinante para nosotros. Aunque venga 10 días después, el día de Yom Kippur, el día de juicio, como se dice, que no vamos a ir especificando más, nosotros debemos de estar contentos, porque Él al sonar esa trompeta, ¿cierto?, en Yom Teruah, está convocando a los suyos. Entonces, es algo bueno para nosotros. No es un día, el día que viene, a los 10 días que vienen, no es un día terrible como se ha dicho y se ha masificado las noticias o lo que se dice. No,
es algo poderoso también. Y es un día que creo que también debemos anhelar. Así es. Entonces vamos a ir desglosando de qué se trata este. Quizás han escuchado muchas cosas, muchas versiones, muchas versiones no oficiales, pero necesitamos ver qué es lo que dice la Escritura. Exacto. Entonces, se le dice a Yom Kippur, se le dice que es el día del juicio, se le maldice. En otras versiones lo pueden llamar el día de la expiación, pero creo que estas palabras nos dan una mala idea de lo que significa realmente este día y de lo que es y su significado profético, ¿no? Primero, la palabra Kippur no viene de ninguna palabra que diga juicio o que diga expiación. Tenemos esta imagen cristianizada de lo que es la expiación, ¿no? Y nos ha quitado de la escena al Eterno, su visión original de cómo él estableció las cosas y cómo él las determinó. En la escritura aparece mencionado como Yom HaKippurim, en más veces que en las que dice Yom Kippur solamente. ¿Cuál es la raíz de esta palabra? Kippur viene de una raíz que significa cubrir. No quiere decir expiación ni otra cosa, quiere decir cubrir. Y HaKippurim está en plural, entonces ese sería el día de los cubrimientos. Entonces, ¿de dónde nace esta idea de cubrir? De la misma escritura. Cada vez que el Eterno menciona todo lo que sea en relación al pecado, e incluso lo que más adelante ya después desglosa, dice en más de una oportunidad en la escritura, dice que Él cubre multitud de pecados. ¿De dónde viene esa idea de cobertura? Dice que Él nos cubre del pecado, que pone una cobertura en relación a eso. Hasta incluso a la Torá menciona en la escritura que hace eso, que es una cobertura, un cerco alrededor para que no entre la maldición. Entonces, Kippur viene de esta palabra. Y ahí cubrir sería como perdonarte, ¿cierto? Porque en el fondo hay unas versiones que dicen el día del perdón, no dicen el día de expiación. Entonces, Se viene con esta idea asociada de que la cobertura quiere decir eso. Bueno, si estás dentro de los parámetros y estás resguardado por esto, entonces puedes recibir protección, puedes recibir cuidado, puedes recibir perdón, pero viene con esta idea asociada del perdonar, o sea, del cubrir. Bueno, te cubro porque eres parte mía. claro. Te perdono porque eres parte mía. O sea, ahí es que esto es maravilloso y es profundo, cómo lo podemos entender y sacar, desraizar de nosotros lo que se ha dicho al respecto a este día, para nosotros los que caminamos en el Eterno, los que Él nos ha escogido, no es un día de maldición. Entonces, conforme al desglosar a la raíz de la palabra, que es cierto que está diciendo Sebastián, es un día maravilloso, nos va a cubrir, ese día seremos cubiertos. Otros quizás irán a recibir el juicio, pero nosotros seremos cubiertos. Esta es la idea de ese día. Así es, vamos a ir a ese punto en particular. ¿En qué parte de la escritura aparece mencionado esto? En varios lugares. Levítico 16, 29. Levítico 16, 29 dice: y esta será ley eterna para vosotros. El día 10 del séptimo mes afligiréis vuestras almas y no haréis labor alguna, ni el nativo ni el extranjero que mora entre vosotros. Por cuanto ese día el sumo sacerdote hará expiación por vosotros para santificaros de todos vuestros pecados ante el Eterno. Será un día de estricto descanso para vosotros y en él ayunaréis. Es estatuto perpetuo. Y después da otras indicaciones. Y el sacerdote, que será ungido y consagrado para oficiar en el lugar de su padre, hará expiación con las vestiduras sagradas de lino prescripta. Se hará expiación por el santuario sagrado, por el tabernáculo y por el altar, como asimismo
por los sacerdotes y por todo el pueblo. La expiación será estatuto eterno para todos los pecados de los hijos de Israel una vez al año. Se hizo como el Eterno le había ordenado a Moisés. Primera aparición. Aquí hay un montón de cosas muy interesantes para ir desglosando. Pero vamos a ir a las otras apariciones. Levítico 23, 27. Se vuelve a mencionar. 23, 27. Eh, 26, perdón. Yo lo tengo en hebreo en el 26. Y le dijo el Eterno a Moisés, y el día 10 de ese mes séptimo será día de expiación. O sea, acá en el hebreo dice Yom HaKippurim. De santa convocación para nosotros, para vosotros. Ayunaréis y brindaréis una ofrenda ígnea al Eterno. No haréis labor alguna ese día, porque ese día es día de expiación de vosotros ante el Eterno, vuestro Dios. Quien no ayune ese día será extirpado de su pueblo. Quien trabaje ese mismo día, lo borraré del seno de su pueblo. No haréis pues labor alguna. Será estatuto para todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Será día de estricto descanso, y ayunaréis a partir del crepúsculo vespertino del día 9 del mes, y durará hasta el atardecer del día siguiente. Muy interesantes las cosas que van surgiendo. Y por último lo vamos a ver en Éxodo 30. Éxodo 30. Éxodo 30. Bueno, del 30 del 1 al 10 está haciendo referencia a lo mismo, pero solo voy a ir al 10. Y expiraron sobre sus cuernos una vez al año, o sea que se refiere al Yom Kippur, con la sangre del sacrificio de las víctimas expiatorias, un novillo y un macho cabrío. Expiréis pues una vez al año de este modo por vuestra generación. Este altar es santísimo para el Eterno. Me gustaría volver sobre Levítico 16. También aparecen números 29, 7, pero no, por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer. Entonces, Levítico 16 hace referencia a un par de cosas importantísimas. Primero, era el día en el cual el sumo sacerdote entraba al tabernáculo a hacer expiación. ¿Por qué? Dice, y el sacerdote que será ungido y consagrado para oficiar en el lugar de su padre hará expiación con las vestiduras sagradas de lino prescritas, y hará expiación por el santuario sagrado, por el tabernáculo, por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo. O sea que en ese momento determinado el sacerdote entraba a hacer expiación, o sea, a hacer cobertura. Okay. O sea, es la palabra Kippur nuevamente, o la raíz de la palabra Kippur. Entonces hacía cobertura. O sea, para, ¿cómo lo podemos llamar? Para que el pecado, más que expiación, que nuestra idea cristiana de expiación, es para traer la mano del Eterno, para alejar el pecado y que el Eterno decida no mirarlo. La Escritura dice que el Eterno decide no tomar en cuenta el pecado. En el fondo está ligado a eso. Entonces, una vez al año el sumo sacerdote le tocaba esa tarea. Entonces, acá ocurren un par de cosas importantes. ¿Qué es lo que dice que tenían que hacer? Dice, y será ley eterna para vosotros, en el día 10 del séptimo mes afligiréis vuestras almas, si no haréis labor alguna ni en nativo ni en el extranjero. Acá hay algo muy interesante, ¿no? Que dice primero, primera parte dice, afligiréis vuestras almas. En hebreo es inul nefesh, si se lee directamente del hebreo. Entonces, hay dos posibilidades de interpretación de esto, ambas son muy
abarcadoras y son incluyentes la una de la otra. De acuerdo al contexto de la escritura, se utiliza esta expresión, afligir las almas, para referirse al ayuno. ¿Sí? En Levítico 23, cuando lo leímos, y más adelante en el 16, encontramos que en ambos casos dice ayunaréis, es incluido. No sé si en las versiones griegas estará escrito de esa misma forma, pero en hebreo, los traductores que lo hicieron directo del hebreo al español, lo incluyeron de esa forma. Entonces, hay otras apariciones en las cuales está la misma expresión, y en un Nefesh, y se recontra utiliza o se recontra reconoce a lo que se refiere esta expresión. Vamos a leer algunas. Proverbios 23. Va conmigo a Proverbios 23, 2 al 3. Proverbios 23, 2 y 3. Dice: cuando te sientas a comer con un gobernante, considera bien al que está ante ti, y pon un cuchillo en tu garganta si eres dado a la guía. No desees sus delicias, viendo que son alimento engañoso. Pon un cuchillo en tu garganta. ¿A qué se está refiriendo con esto? La expresión acá que aparece nuevamente es nefesh. O sea, refrena tu apetito, bien, no desees sus delicias, viendo que son alimento engañoso. Se refrena tu apetito, se está refiriendo a eso. Nuevamente la expresión nefesh. 27, 7. Vamos a ver otra aparición de esta misma expresión. 27, 7 dice: el alma saciada desprecia el panal de miel, pero el alma hambrienta, toda cosa amarga es dulce. Nuevamente la expresión nefesh, refiriéndose al hambre, refiriéndose a la expresión de comer. Esdras 8:21. Rápidamente vamos a ir a Esdras 8:21. Esdras 8:21. Entonces proclamé un ayuno allí, junto al río Ahavá, para que nos humilláramos ante nuestro Dios, pidiéndole un camino recto para nosotros, para nuestros hijos y para toda nuestra estirpe. Nuevamente, la expresión que utiliza el hebreo dice lo mismo, inun lefesh, proclamó una aflicción del alma. Entonces, nuevamente, encontramos esto. ¿A qué está asociado esto de afligir el alma? A la parte de la comida. ¿Sí? A dejar de comer. Está expresado de la misma forma en otras partes bíblicas, como lo estamos viendo. Luego, Salmo 35:13. Salmo 35:13, rápidamente vamos a ver a lo que se refiere esta expresión. Salmo 35:13. Dice: mientras que yo, cuando estaban enfermos, me vestía de saco y afligía mi alma con ayuno. ¿Sí? 35:13 dice otra cosa en otras traducciones. Dice, pues cuando ellos se enfermaban, yo me afligía por ellos y me ponía ropas ásperas y ayunaba.
en mi interior no dejaba de orar. Yo afligía mi alma por ellos. Se refiere a esta expresión al ayuno. Le tratan de dar una vuelta y me afligía y me ponía ropas ásperas y ayunaba, pero en realidad la aflicción del alma es esta parte del ayuno. Se refiere a eso. Entonces, hay otro aspecto importantísimo que va de la mano siempre con el ayuno de acuerdo a la visión bíblica, que me parece muy, muy interesante. Que la palabra que utiliza ahí en hebreo tiene una riqueza muy profunda. ¿Por qué no dice dejé de comer? ¿Por qué menciona la palabra nefesh y no nefesh? O sea, la aflicción del alma. Es muy importante lo que aparece ahí. ¿Por qué? Y esta era la otra parte que va de la mano que les comenté al principio. La otra parte que va de la mano es que hay una visión religiosa que nos han enseñado, algo ya había enseñado al respecto, de que para tratar de hacer encajar la ideología de la Trinidad dentro de la Escritura, cosa que necesitas, como una vez hacía esta analogía, se te trabó la manija de la puerta, se rompió algo, ¿y qué haces? Llamas a un cerrajero, obvio, para que te abran o desarmás la cerradura y así intentas entrar, pero hay aspectos teológicos cristianos que son tan absurdos y disparatados que tratan de derrumbar la casa para hacer quedar la manija ahí, que no se mueva la manija, no, la manija está bien, el problema es la casa, hay que derrumbar la casa. Y uno de esos es el tema de la Trinidad. No hay forma de hacerlo encajar en la Escritura. Uno de los versículos más importantes, pero el que representa la naturaleza del Dios de Israel de mejor manera, Deuteronomio 6, Jehová nuestro Dios, Jehová es único, no hay otro como él. Lo amarás con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y bueno, pero Dios es uno, pero es tres. Y es tres y es uno. Y al mismo tiempo es tres, entonces hay que adorar a los tres, pero no hay que adorar a ninguno, pero sí hay que adorar. Es una cuestión tan absurda de que hasta de explicarlo es complejo. Porque no tiene sentido. Porque es una idea pagana que se infiltró y que la hicieron calzar dentro del cristianismo. Entonces, para, digamos, como una extrapolación de esta idea, es que somos seres tripartitos. Alma, cuerpo y espíritu. Sí, alma, cuerpo y espíritu. Pero ¿qué dice la Escritura al respecto? De acuerdo a la Escritura tenemos otro tipo de aspectos con los cuales fuimos creados. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y aquí es donde entra la parte fundamental de esto que estamos leyendo de la aflicción del alma, para demostrarte que el ayuno es más profundo que solamente dejar de comer. Entonces, Génesis 2:7, ¿lo puedes leer en una versión griega? Génesis 2:7. dice: Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz, le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. En el español, sobre todo en el griego, perdemos toda la riqueza del texto. Es tan profundo que se pueden desglosar muchísimas cosas de ahí. ¿Qué dice el hebreo? Entonces, Elohim, el Eterno, formó al hombre, Adam, del polvo de la tierra. Adamá. Hay un juego ahí de palabras, es una expresión poética. Adam, ¿por qué Adamá? Porque salió de Adamá, o sea, del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz Neshema. Y el hombre se volvió un Nefesh Hayah. O sea, hay en el mismo momento ahí de la fundación de Adán, de la formación de él, hay ¿qué cosa? Muchos más de 3 elementos involucrados. Está el cuerpo de él. Está ese Neshema que sopló el creador y luego de eso se volvió un Nefesh Hayah.
Entonces ahí es donde entra en juego este aspecto importante, que es el nefesh. Nefesh es la naturaleza animal, es lo que anima, no estoy haciendo un juego de palabras, ¿no? Es lo que anima a los animales, es lo que nos conecta con los animales. Somos parte del reino animal, somos parte porque tenemos nefesh. ¿Qué es lo que tiene el nefesh consigo? Y los mismos aspectos que tiene un animal. Bueno, tiene instintos, tiene sensaciones, tiene deseos de resguardarse del peligro, de reproducirse, de continuar existiendo, de comer para continuar existiendo. Toda la parte instintiva, toda la parte más visceral, por decirlo de alguna forma. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué aparece acá? ¿Qué diferencia a Adán del resto de los animales? Que el Eterno dice que puso de su Neshama, y a partir de su Neshama, esta cosa que era, ahí digamos como un títere sin vida, ¡prac!, cobró vida. Entonces el Neshama tiene otro aspecto importante, y que sin necesidad de indagar tan profundamente bíblicamente nos damos cuenta enseguida de que qué es lo que nos diferencia de los animales. Hay algo que los científicos que se dedican a estudiar la neurología llaman las funciones superiores del cerebro. Que hay una gran parte, el 99.8% de los animales no poseen esas funciones superiores. ¿Y qué es lo que nos da esas funciones superiores de trascendencia, de amor, de empatía, de más allá de lograr proyectarnos más allá de lo meramente visceral, de lo meramente instintivo? Tener esto que dicen como estas posibilidades de que los humanos experimentemos visiones, experimentemos sensaciones de pertenencia, sensaciones de que lo que ya vivimos ya había ocurrido, todo esto que va más allá de lo meramente instintivo. ¿De dónde nace eso? Nace del Neshama. Es lo que nos conecta al Eterno. Es lo que nos une a Él. La imagen del Eterno en nosotros es el Neshama. Esta proyección hacia la eternidad. Eso es el Neshama. Entonces, ¿qué es lo que a mí me hace entender esto? Afligir el nefesh. Está bien, el apetito puede estar representado en el apetito, ni un problema, pero también al afligir el apetito, o sea, al ayunar, tiene que ir de la mano, no como un mero ejercicio. Hay un montón de creencias que se dedican a ayunar como la forma de, no sé, entrar en mantras, en meditación. Más allá de ese mero ejercicio del ayuno intermitente, es el aplacar tu naturaleza animal, el nefesh, lo instintivo. Esto, no, quiero comer, necesito la comida. ¿Para qué? Para en ese momento, cuando se está haciendo esta acción de ayunar, darle privilegio al neshama, volver a conectarse con la naturaleza superior, lo que nos lleva de vuelta a reconectarnos con el Eterno. Ese es un aspecto fundamental para que el ayuno que vamos a hacer sea grato y sea agradable al Eterno. Una muy buena referencia para respaldar esto es Isaías 58. Y ahí vemos claramente que Isaías está dándole el privilegio al Neshama, está hablando acerca de aplacar las naturalezas pasionales en esos momentos para volver a la naturaleza espiritual. Esa es nuestra naturaleza espiritual, volver a darle privilegio al Neshama y no al Nefesh. Ay, que me tocaron mis emociones, que necesito que me contengan, que necesito esto. Ahora, esto lo asocio también, por ejemplo, es cuando esto específico del perdón, ¿cierto? Voy a ayunar para ser perdonado. Resulta que no, aquí, cuando lo que tú dices, que es sujetar, ¿cierto? Entregar las acciones humanas del Nefesh, ¿sí? Entregarlas, o sea, cesar de hacerlas y sostenerse
en el Ruach del Eterno, lo que sopló sobre nosotros. Neshama. En el Nechemá es un día para funcionar en el Nechemá, para soltar. No es un día que usamos muchas veces de arrepentimiento, siempre de sentirse culpable. Ese día no, es un día de las acciones que hacemos diariamente, como cierto comer, como tanta fusión de enojo y todo eso que está en la naturaleza del Nefesh, ¿cierto? Cesar. Eso que dice está muy bueno, muy bueno. Porque creo que ahí radica algo muy importante, de que esta visión, por eso aclaraba esto al principio, ¿no? Esta visión de la expiación. Y tenemos esto del sufrimiento y de la culpa. Tenemos esto de la culpa en esta visión muy, muy romanizada de... una vez vi en una película, y creo que es una acción común de los católicos que son más devotos, creo, de las monjas, de los sacerdotes, que ellos se culpan por la muerte de Cristo. Y creo que algunos se dan latigazos, las formas más extremas se dan latigazos, dicen culpa mía, por mi culpa fue crucificado Cristo. ¿Y qué es lo que nos está, digamos, como dando la visión opuesta en este sentido? De volver a tu naturaleza espiritual. De que, bueno, hay pecados, cosas que tenés que arrepentirte que hiciste mal. Ese día se utiliza para eso, pero no con la culpabilidad. David dice, cuando me libraste, Eterno, de la culpa de mi pecado, yo sentí realmente que era libre. Me dice, me libraste de la culpa de mi pecado. O sea, el camino para liberarse de esas cadenas no es la culpa. Y ahí creo que va muy de la mano con esto, con lo que dice el espíritu de esta fiesta. De que el Eterno nos cubre, Él pone su mano, es una cobertura para estas cosas y listo. Es como que las cubre y se las lleva. Ahora, fíjese la acción del sacerdote, cómo tenía que presentarse. Y el pueblo era llamado a vivir ese día de retiro total, ¿cierto? Entrar también en esa función en la que entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Él era apartado muchos días, preparado para eso, de año tras año, ¿cierto? Y a nosotros nos tocaba, quiero incluirme, porque al trabajar en esto, al entender, de poder vivir como a Él le agrada esta fiesta, era poder entrar también en el sentido espiritual, cómo entraba el sacerdote al lugar santísimo. Entonces, venía un tiempo de techubá, un tiempo de preparación para llegar, ¿cierto?, a esa fiesta, ¿cierto?, de donde el sacerdote entraba a cubrir, a presentarse delante de la presencia del Eterno y nos cubría, ¿cierto? Que, bueno, después cambia todo esto a través de quien Él envía de Él mismo, ¿cierto? Pero lo importante de esto que podemos profundizar al practicar es esto, nuestro encuentro con lo maravilloso que el Padre puso sobre nosotros, ¿cierto? El original. Siquiera poder experimentarlo en ese día, cesar de todo. Amado, por más que oremos y tengamos ayuno, por ahí entendía esto, que todos los ayunos que hemos hecho ha sido por una acción de culpabilidad, porque hice mal, por esto. Pero fíjese que el sentido del ayuno del Eterno, que lo va a leer en Isaías 58, es poderoso y es profundo. Porque el Eterno no está mirando la culpabilidad, sino la acción y si podemos decir, contra qué estoy pecando, contra aquel que te creó. Porque generalmente hacemos de lo que hice mal. Voy a ayunar porque hice mal esto, pero no reconocemos contra qué
es nuestra acción. ¿Me entiende? Entonces, en este día, lo que hace el sumo sacerdote es poder que entremos a esto, a algo original, a un tiempo precioso, a un tiempo determinado, donde tu vida diaria no entra a tener valor ahí. Por eso que se cesa de todo, se cesa de todo. Yes. No sé si se habrá entendido, pero que llegar a un punto, por cuál es la profundidad de este ayuno o de este cesar de nuestras cosas cotidianas, diarias, ¿cierto? Y como decía la palabra al principio, perpetuo, lo harás, esto lo harán permanente, dice algunas versiones. Todos los de tu casa, el extranjero y donde estés, donde vivas. Entonces, estamos llamados, amado. Aquí no hemos estado trabajando, no diga que, bueno, Yeshua vino a abolir todo, ya Él lo hizo, Él pagó todo, entonces nosotros podemos vivir la vida y guardar algunas cosas. Ni siquiera muchas veces guardamos las palabras que las atesoramos, las cumplimos. Entonces, estamos llamados a eso, a reflexionar, a madurar a las cosas perpetuas del Eterno que estableció. Y accionar correctamente como Él quiere, como a Él le agrada que la hagamos. Entonces, es caminar en eso. Muchos dicen, yo quiero realmente caminar con el Eterno. Pero el caminar con Él es obedecer tal cual Él dice que hagamos a través de su palabra. He escuchado por más de 25 años un montón de fórmulas, doctrinas, dogmas, de cómo poder evitar esto y buscar que eso ya no nos corresponde hacer. Yo creo que no, amado. Yo creo que no. Hoy en día se ha abierto una puerta a través de esto, donde los escogidos, decías algo muy, muy poderoso que me venía antes sobre el espíritu del Eterno, el Ruach del Eterno sobre nosotros, como decía que se me va, ¿cómo se llama lo que sopló? Nechemá. Ese Nechemá va con algo poderoso de Él sobre nosotros. Ahora, ¿por qué muchos hoy están entrando y estableciendo? Porque ese Nechemá está despertando lo que Él introdujo dentro de nosotros. No fue solo darte vida, es poder conectarte a toda la dirección de Él, a toda la instrucción, a todo el plan de Él. Es por eso que hoy muchos están abandonando dogmas, están abandonando doctrinas, están abandonando religiones y cuánta cosa, porque ese Nechemá no se está despertando. Así. Entonces, como decíamos, la naturaleza del ayuno, de la aflicción del Nefesh, es para hacer despertar esto que estaba mencionando mi papá, volver a esta conexión con el Neshama, la naturaleza espiritual, que se vuelva a despertar esto. No es culpa mía, no. Es reconocer delante del Eterno lo mal que hemos andado en nuestros caminos y pedirle perdón porque hemos pecado en contra de Él. Pero Él dice, Él cubre esos pecados y los decide olvidar y se los lleva. Entonces, volvemos a caminar a nuestra naturaleza espiritual, no atormentados por esas cosas que ocurrieron. Entonces, la forma de ejercitar esta reconexión a nuestra naturaleza espiritual es a través de la aflicción del nefesh, del alma animal. Entonces, Isaías 58 es la mejor referencia para encontrar cómo es un ayuno agradable y aceptable para el Eterno. Me voy a saltar al 4. Léalo completo. Cuando usted aparte tiempo para estudiar la escritura, léalo completo. Yo me voy a ir saltando algunas cosas. 58.4. He aquí que ayunáis para reñir, discutir y herir con el puño de la maldad.
no ayunéis como ahora si queréis que vuestra voz sea oída en lo alto. Ujú. ¿Es este el ayuno que yo he escogido? ¿Es así el día para que un hombre aflija su alma? Ahí está la expresión nuevamente, y no un nefesh. ¿Es para inclinar la cabeza como un junco y para esparcir saco y ceniza? ¿A esto llamáis ayuno, día aceptado por el Eterno? ¿No es este el ayuno que yo he elegido para soltar las ligaduras de la maldad y para desatar las coyundas del yugo, ni para que se liberen los oprimidos y para que rompáis todo yugo? Es para compartir tu pan con el hambriento y para que trajeras a los pobres que rechazaste en tu casa. Es para que cuando veas el desnudo lo cubras con ropas y para que no te ocultes de tu propia carne. Entonces brillará tu luz como la mañana y brotará rápidamente el remedio de tu mal. Tu justicia irá delante de ti y la gloria del Eterno será tu retaguardia. Llamarás y el Eterno te responderá, clamarás y él te contestará. Heme aquí. Si sacas de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y las palabras arrogantes, si abres tu alma a los hambrientos y satisfaces al alma afligida, tu luz se levantará sobre las tinieblas y tu melancolía será como el mediodía. Y el Eterno te guiará sin cesar. Satisfará tu alma en tiempos de sequía, reforzará tus huesos, serás como un huerto regado y como una fuente de agua desbordante, y tus descendientes reedificarán los lugares antiguos que fueron desolados, levantarán los basamentos de muchas generaciones y serás llamado reparador de brechas, restaurador de sendas habitables. Si dejas de rechazar el Shabbat, si te abstienes de dedicarte a tu negocio en mi día sagrado y consideras el Shabbat como un deleite, si consideras honroso el día sagrado del Eterno y lo honras, si no haces tus propios designios ni en este día, ni ejerces tus negocios o hablas de él. Entonces te deleitarás en el Eterno y harás cabalgar sobre lugares, y te haré cabalgar sobre lugares elevados de tierra. Está hablando acá del Shabbat y la primera parte del ayuno. Ambas cosas se están uniendo. Yo creo en particular que Isaías se estaba refiriendo al ayuno de Yom Kippur. Creo fielmente de que es así. Porque Isaías estaba escribiendo desde el exilio y ya estaban ahí todos mezclados con paganismo. Ya estaban surgiendo las sectas que pervertirían desde ese punto en adelante la enseñanza original de la Escritura. Entonces yo creo que se estaba refiriendo, ahí hay promesas para los que guardan este día, el día de Yom Kippur. Ahí está claramente cómo es la acción del ayuno común que se hace. La gente hace, voy a ayunar para que me vaya bien en esto, voy a ayunar para que me vaya bien esto otro. Pero, a ver, no digo que esté mal, le digo, es la actitud y es, como decimos, es el fundamento para hacerlo. Porque muchas veces creemos que por hacer eso se nos tiene que dar, y Dios nos tiene que perdonar. Pero el asunto es que ese día de ayuno, he visto muchos ayunos, a mucha gente ayunar. Y en cierta manera hay de lo que dice el Eterno, enoja, calumnia, y hasta a nosotros nos ha pasado. Nadie puede decir que no le ha pasado algo en su ayuno, ¿cierto? Pero aquí claramente no está diciendo que no se haga. Es la posición, la posición de tu corazón en ese día de retiro que haces. Ya sea en este día que estamos llamados, como los otros ayunos, debe ser la misma posición. Porque ahí dice, yo iré delante de ti, o sea, va a generar una vida. Va a generar una vida, un estilo de vida en justicia, en luz, en delicias del Eterno, ¿cierto? Cuando se hace con el corazón hacia quién, hacia el Creador, en la función del Creador, en el plan, en el compromiso, en lo que Él establece para nosotros. Entonces, al llegar a este día, por eso que muchos ayunan y dicen, vamos a ayunar para que el Señor nos perdone, ¿cierto? Pero no es solo por una persona. Aquí hay una acción por un pueblo, por algo determinante, por algo profético,
¿cierto? Sí. Por una acción que se está viniendo, pero no es para todas las naciones de la tierra, para toda la creación. Entonces, está diciendo cómo vamos a llegar a ese día, cuál debe ser nuestro estilo de vida al llegar a ese día. Vivir en justicia, las acciones del bien a través de la palabra. ¿Por qué muchos no guardan ese? Imagínense que va conectada con el Shabbat. Después viene algo que habla del Shabbat. Si hacen mal una cosa, hacen mal la otra. ¿Se entiende? Entonces estamos llamados, no a hacer la media, a no tomar en vano esto. Esto es tomar en vano al Eterno, porque Él está diciendo, este es el ayuno, esta es la forma que dije yo que me agrada que ayunen, que hagan esto. Él los está enfrentando su alma, está enfrentando sus acciones, la forma que dicen. Y bueno, después Yeshua replica a los fariseos y a los seduceos, le dice, ustedes ayunáis y quieren que todo el mundo lo vea. Dice, cuando ayunes, dice, que nadie sepa, lava tu cara y anda contento, anda gozoso, que nadie se entere que estás ayunando. O sea, no dejes, si hacías acciones buenas, no dejes de hacerlas en el día de ese ayuno. ¿Me entiendes? Entonces, dice, los fariseos se muestran en las calles y andan así con la cabeza baja para anunciar qué andan haciendo. No, entonces el ayuno no es una acción más, eso es un estilo de vida. Él quiere decir, de esta forma, vivan como si estuvieran ayunando todos los días. Una de las mejores referencias, hay varias, solo voy a nombrar dos, para la actitud esta de clamor al Eterno en este día, las encontramos en Daniel y en David. Daniel 9. Lea todo el Daniel 9, pero yo le voy a leer un fragmento solamente. 4. Ore pues al Eterno mi Dios e hice confesión, diciendo, oh Señor grande y poderoso, que guardas el pacto y alientas misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos obrado con iniquidad y maldad, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandatos y de tus preceptos. Probablemente Daniel fue uno de los hombres más justos de su generación, buscaba al Eterno con todo su corazón. Y el Eterno le hablaba directamente y le agradaba. ¿Y qué está orando aquí? Está diciendo, hemos pecado, nos hemos rebelado en contra de ti, nos hemos alejado de ti, hemos alejado de nuestro corazón. En el clamor Él se está incluyendo. Nos está poniendo, Señor, soy el más santo de todos, así que juzga a estos pecadores y a mí porque soy el más santo, no me hagas nada. Aquí está esto es la clave, ¿por qué entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo con el sacrificio del cordero? ¿Cuál era la máxima por qué entraba? Por eso que me gustó mucho, como dijiste tú, cobertura. ¿Por qué? Porque el pueblo había transgredido su relación con el Eterno, amado, con el Eterno. Y aquí Daniel también está diciendo, transgredimos nuestra relación contigo, tú nos diste estatutos e instrucciones y nosotros nos fuimos en contra de ellas. Por eso que tenían una vez al año hacer esto, porque se levantaban en contra del Eterno. Entonces, ¿qué va a juzgar el Eterno en el día del perdón? En el día de Yom Kippur, ¿está bien? Haber transgredido sus instrucciones, no haber vivido conforme al plano de vida que Él nos dio. Y con razón hay este fervor religioso cristiano de querer sacar estas cosas de contexto, porque les está diciendo que están haciendo las cosas mal. Y es el temor a asumir, sí, lo estamos haciendo mal. No estamos guardando la Torá, no estamos guardando las fiestas, no estamos viviendo nuestra vida de acuerdo a la justicia del Eterno. Entonces, ¿cuál es la reacción más predecible del ser humano? La negación. No, esto ya no corre, esto ya no va. No lo queremos hacer, no lo vamos a hacer, entonces ya no. Claro, ahora, entonces,
¿qué tesoro vamos a hacer en el cielo? Si hablamos de Dios, pero vivimos en contra de lo que Él estableció. Amado, no nos creamos esto que Yeshua vino a abolir todas las cosas, que en Él se terminó todo. No, Él lo acrecentó y mayormente. Es más grave pecar en contra de lo que Yeshua vino a establecer, que Él no vino a quitar nada, porque antes había por lo menos, ¿cierto?, un día en el año donde se hacía algo por tus pecados, por ir en contra del Eterno. Pero ahora, amado, Yeshua nos llama a vivir una vida en integridad. Verdaderamente, Él le dijo, vivan esta instrucción, caminen en ella, oigan, porque así vivirán. Así es. También en relación al aspecto más profético de esto, ¿qué es la sombra representativa? Que ya venimos hablando un poco en relación a esto, de que no es que, viene el día del juicio, no, Dios va a juzgar esto. La palabra, la mala idea de juicio que tenemos desde el punto de vista pagano occidental. Creo que la mejor idea que nos da esto es una referencia muy oculta que está dentro de Noé. La mejor referencia a esto está en Génesis 6, 14. Dice, hazte un arca de madera de gofer, harás celdas en el arca y la cubrirás por dentro y por fuera con brea, y así la harás, y le da las indicaciones. ¿Qué palabra es la que aparece acá? Y la cubrirás por dentro y por fuera con brea. Kafar, que viene de la palabra Kippur, de la misma raíz. Entonces hay una aparición acá, y esta es la riqueza del hebreo, hermano, de ir al texto original. Está la misma palabra, la misma acción, Kippur, la misma acción que celebramos y guardamos en este día. Y en el aspecto profético, ¿qué es lo que puedo ver en este versículo? De que va a ser el día, de que cuando llegue el gran día del Eterno, donde el maligno y donde la gente que lo seguía va a ser juzgada, va a ser igual como en los días de Noé. Eso es lo que a nosotros nos tiene que dar paz. ¿Y por qué guardamos esto? Bueno, afuera está el desastre, está pasando cualquier cosa. Mientras estemos adentro y afuera está quedando el desastre, el Eterno nos está guardando, el Eterno nos está protegiendo. Hay que afligir nuestra alma un momento, va a ser un momento mientras estamos ahí, no estamos en la situación más cómoda, no estamos en el mejor de los días. Vienen días terribles en los cuales van a pasar cosas muy malas. Y mientras esté esos días como dolores de parto, así, la mano del Eterno va a estar con nosotros, vamos a estar en medio de esto, pero vamos a estar siendo protegidos por el Eterno. Como en los días de Noé, represénteselo con la forma del arca de Noé. Lo dice aquí, lo dice kafar. Vas a cubrirlo con brea, lo vas a kafar con brea. Cubrir. Es la misma palabra, la misma raíz. Entonces, ya para ir terminando, lo vuelvo a reiterar. Apocalipsis muestra el cumplimiento de las fiestas de otoño. Para mí debería llamarse revelaciones, como se llama en inglés, no apocalipsis, porque apocalipsis da esta idea de que el fin del mundo, todo se va a ir al caos. No, es el Eterno cumpliendo las fiestas de otoño. Y haga conmigo este recuento. Si tiene ahí Apocalipsis, o si después, cuando esté viendo esto, lo puede ir siguiendo. La primera parte es un mensaje a los lugares que habían sido alcanzados por el mensaje original. Toda la primera parte, a las iglesias que dice ahí que les está hablando. Después, Juan tiene una visión del proceso de entrada al lugar celestial
Y después le empieza a ver cómo el Lucifer está soltando, se está viendo forzado a soltar los sellos del título de propiedad de la tierra, de las cosas que él tenía tomadas. Después hay ciertos episodios, acuérdense que estas cosas van sucediendo en episodios, no es una cuestión cronológica de que el tal día va a empezar a pasar el apocalipsis, una cosa detrás de otra, hay cosas que ya vienen sucediendo desde hace aproximadamente 2000 años. Y dijimos que Apocalipsis 8 hacía una referencia a lo que empezaba a pasar con Yom Teruah. Las trompetas, ya hay una referencia a las trompetas y empieza a pasar una serie de cosas que se van soltando, que se van determinando. Después hay más episodios y fíjese lo que pasa. El tiempo de la ira de Dios, dice los títulos que le van poniendo a partir del 11-15. Se toca la última trompeta, el día de aviso de que falta poco, de que se viene ya el final, de que viene la mano del Eterno, y ahí empieza a ocurrir, se empieza a soltar la ira del Eterno, empiezan a pasar una serie de episodios dentro de esa ira. Una serie de episodios. Que culmina ¿con qué? Con el juicio y la destrucción de Babilonia. Fíjese en el 17 y 18. El 17 y 18. Hay más episodios después, y después viene el reinado del milenio, donde Yeshua reina con los que perseveraron hasta el fin. Sí. ¿Qué es el reinado del milenio? Que vamos a reinar juntos con el Mesías. La fiesta de Sukkot. Entonces vemos en este episodio de Apocalipsis, todo está apuntando a lo mismo, todo está hablando acerca de las fiestas, terminando en el 20. Y después viene el juicio final y vienen otros episodios que están conectados a lo mismo. Ahora, amado, por el Rab del Eterno, hemos entendido de que estamos conmemorando la fiesta, hemos ido entendiendo los escritos, la Torá y Apocalipsis. Muchos leen Apocalipsis, pero no lo entienden, dicen es difícil. Obviamente el Señor no dará entendimiento si tú no tomas lo primero, lo que Él ha establecido, porque Apocalipsis viene a mostrar cómo se va a ir cumpliendo, cómo se van cumpliendo estas fiestas de otoño. Entonces no las puedes entender porque no entiende la fiesta en primer lugar. No las entiende o no quiere o no le das importancia. Pero si le damos importancia, vamos a ver la revelación completa, no a media. Entonces no vamos a decir, esto no lo entendemos, entonces no lo practicamos porque no lo entendemos. No, Él dice que da entendimiento a aquel que le pide, le da sabiduría, le da entendimiento, abre el entendimiento. Entonces, amados queridos, vamos a seguir profundizando, pero estamos llamados como hijos del Eterno, como escogidos, a poder en estos días de fiesta, a ser profetas, en celebrar, en tomar esto como corresponde. Ensayar. Él te llamó para que ensayes. No te llamó solo para ser parte de algo, de alguien. No. Nos llamó para entrelazarnos con Él, para hacer uno con Él, para despertar lo que Él puso dentro de nosotros. Así que les animamos. Hay varios versículos, capítulos de algunos libros que les dimos, léalo. Si ustedes dicen, no, voy a indagar más, busque. Esto es lo maravilloso, dice, si me buscas me hallaréis respuesta, hallaréis el camino, hallaréis perdón, hallaréis bendición del Eterno si buscas. No te quedes con lo que escuchas o con lo que oíste antes. Hoy la gloria del Eterno es mayor, se está viendo mayor. Hay algo poderoso, porque Él ha despertado a Efraín, y esto, cuando vino esto, cuando dice esto en Oseas 6:2, habla de esto, ¿cierto? De lo que va a pasar en el tiempo con que Él va a unir las dos casas, ¿cierto? Es a través de esto, de los que practicaron, ensayaron la fiesta, ensayaron la Torá,
practicamos. Y esto está pasando, amado. Así que estas fiestas están determinando algo poderoso para nosotros. Así como lo decíamos en estos días atrás de Yom Teruah, también de Yom Kippur. Sepa esto, esta revelación que hay. Es una cobertura, como tú decías. De todo esa es la cobertura. Me gustó mucho lo del arca. Amado, no se asuste por este día. No se asusten a hacer el ayuno. Estamos glorificando a nuestro Padre eterno. Pero vamos a estar cubiertos de todo esto. Dentro del arca los animales estaban seguros, Noé y su familia estaban seguros. ¿En quién estamos seguros nosotros? Así es. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya para ir cerrando. Este año, de acuerdo al episodio reciente que ocurrió de la observación de la luna del séptimo mes, se practica a los 10 días del séptimo mes. Entonces este año, registres esto, la fiesta de Yom Kippur va a caer el próximo sábado, el próximo Shabbat, que eso sería el 18. Si no me equivoco es 18. Sábado 18 de septiembre. Pero acuérdense que los días bíblicos se cuentan desde el atardecer del día anterior. Entonces, el ayuno comienza en el atardecer del viernes 17 hasta el atardecer del sábado 18. Pone el sol en Shabbat y levantamos el ayuno. Es un ayuno completamente seco, sin agua ni comida. ¿Bien? Agua ni comida. Aquí viene la parte divertida. Esta fiesta es muy divertida, ¿no? Venimos de todo el gozo de Yom Teruah y ahora vamos al ayuno. Al atardecer del Shabbat nos vamos a reunir por una transmisión en vivo para terminar el ayuno juntos. Los que se quieran sumar lo vamos a terminar todos juntos. Vamos a estar por Zoom. Por Zoom y YouTube vamos a estar conectados ese día. Bien. Yom Kippur tiene una connotación muy importante. Es una de las fiestas más importantes dentro del calendario. Así que acuérdense lo que decía Levítico, lo que leímos. Le vamos a mandar junto con este video todas las citas bíblicas. Acuérdense lo que decía el Levítico. Levítico decía de que no hay que trabajar ese día, así que prepare todas las cosas para ese día no trabajar. No va a cocinar, si vamos a estar haciendo un ayuno no van a tener que cocinar. Es solamente este día, el día más importante. Entonces, los que venimos de hace años ya dejamos todo preparado ese día para no trabajar, pedir los permisos correspondientes. Apartar el tiempo completo para el Eterno. Si entre eso quiere encerrarse a orar, leer la escritura, salir a dar una caminata, para si eso es parte de lo que te va a desconectar para conectarte a tu naturaleza espiritual y para hablar con el Eterno, eres libre de hacer eso. No tenemos, en ese sentido, no hay cuestiones estructuradas como los religiosos fariseos u ortodoxos que hasta inventaron leyes que no existen. Claro. En ese sentido es apartarse de la comida para despertar tu naturaleza espiritual, para conectar. Si en eso vos querés cantarle al Eterno, querés apartarte a leer la escritura, salir a dar un paseo, a dormir, no estar todo el día durmiendo, por si querés dormir una siesta, todo eso está disponible y es permitido. Me estaba olvidando un detalle. En el año 1973 ocurrió un milagro en Israel. Se le llamó la guerra de Yom Kippur. Israel estaba rodeado de todos los países árabes que están alrededor y no tenían ninguna forma de ganar, y el Eterno hizo un milagro. Se le llamó la guerra de Yom Kippur porque justo cayó el día de Yom Kippur. Todos los soldados estaban guardando Yom Kippur, tenían hambre, estaban ayunando, y justo ese día el Eterno hizo un milagro. Más tarde el servicio de inteligencia israelí entrevistó a algunos soldados sirios y egipcios. Se calcula de que cada un tanque israelí que habían 150 tanques sirios entre sirios y egipcios.
y los soldados israelíes estaban rodeados de tanques egipcios y sirios por todos lados. ¿Y qué es lo que pasa? Retrocedieron los tanques sirios y egipcios y se fueron, abandonaron el lugar. Más tarde, y ahí acabó la guerra, ahí terminó. Más tarde entrevistaron a estos soldados y les preguntaban por qué dejaron a Israel irse así, así como si nada, sin atacar, si tenían todo el armamento para ganar. Y dicen que vieron rodeados los soldados árabes, que no creen en Jehová. Vieron rodeado un haz de luz alrededor de Israel, de los lugares donde estaban defendiendo los soldados israelitas, y vieron ángeles alrededor de los soldados. Gloria Y al que por Eterno. eso se asustaron y huyeron despavoridos. Gloria al Eterno. ¿Es un día de cobertura? Es un día de cobertura, ese es un milagro grandioso. Así que junto con el video les vamos a mandar algún documental de esa guerra para que lo puedan ver ese día en sus casas, o si lo quieren ver antes y después buscar más cosas en relación Sí, a eso, también qué les bueno, va a ser bueno, de qué bendición. bueno, amado. Vea, qué importante es determinarse a obedecer y hacer y ensayar y practicar lo que el Eterno. De esa manera Él nos puede cubrir, Él puede hacerse, como dice, escudo alrededor nuestro. Entonces estamos llamados solo a creer y a establecerse. No siga doctrinas de hombre, no siga doctrinas de error. Lo que tiene Él es verdadero. Y en eso estamos. En eso estamos. Esto no lo decimos nosotros, tenemos la verdad, pero esto es lo que Él nos ha ido enseñando. Y esto lo compartimos. Y sé que cuando se comparte algo del Eterno, palabra, lo que Él quiere que se haga, no va a volver vacío. Así como dice, mi palabra no volverá vacía. Entonces, en eso estamos. Él nos llamó, Él nos escogió y Él nos instruye. Así que, amado, un abrazo, Shabbat Shalom, disfruta este Shabbat Shabbat shalom. junto a tu familia, celébralo como corresponde, sé bendecido en cada área de tu vida, ¿cierto? Por el Eterno, aquel que es poderoso, que creó el universo y también creó su vida. Así que, Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Un Shabbat Shalom. abrazo.